Mis vecinos, los pocos que aún quedan de mi generación, me conocen como Doña Sofía, la viuda tranquila que conoce los secretos de las bugambilias y cuyo aroma a canela y anís de los polvorones horneados se escapa por debajo de la puerta cada domingo. Una vida silenciosa, una vejez serena, dicen, una existencia apacible como un atardecer en calma. No saben que 60 años atrás, en la contradictoria y vibrante Ciudad de México de 1968, mi nombre era un secreto susurrado en los cafés cargados de humo de Coyoacán. No saben que, por mi causa, un hombre que tenía el alma de un genio en la mirada y una cámara en las manos, se exilió de su patria para no volver. Y que otro hombre, un pilar de la política mexicana, mi esposo, conoció la humillación más profunda, no por el filo de una traición, sino por verla colgada, magnífica y terrible, en los sagrados muros del Palacio de Bellas Artes. En mis manos arrugadas, que han sentido el paso de 90 inviernos, sostengo la única prueba de que la mujer de esta fotografía alguna vez existió. Su mirada me desafía desde el pasado, un reproche plateado en el papel fotográfico. Yo la maté, no con un arma, sino con una sola decisión, un acto de egoísmo disfrazado de libertad. Un instante que me costó todo lo que tenía y la sombra de todo lo que pude haber sido. Me llamo Sofía, y hoy les contaré cómo el anhelo de un solo sorbo de vida verdadera puede cobrar el precio de una existencia entera. Capítulo 1. La jaula de oro. En 1968, el mundo ardía en revoluciones, pero mi universo personal era un remanso de orden y privilegio. A mis 25 años era la esposa de Arturo Valdepeña. Nuestra casa en las lomas de Chapultepec era una fortaleza de buen gusto y silencio. Muros altos cubiertos de hiedra nos separaban del ruido de la ciudad. Dentro, los pisos de mármol brillaban con una luz fría y los muebles de caoba parecían contener la respiración. Arturo, 35 años, subsecretario de Relaciones Exteriores, era la encarnación del éxito. Un hombre de una pieza, tallado en la cantera de la disciplina y la ambición. Me amaba, no tengo duda, pero su amor era como el de un coleccionista por su pieza más preciada. Me exhibía, me cuidaba, me pulía. Yo era su obra maestra social. Recuerdo la víspera de su viaje a Ginebra. La casa olía a cera y a las gardenias que la empleada había puesto en un jarrón de plata. Arturo entró en nuestra habitación y me encontró cepillándome el cabello frente al espejo. Se detuvo detrás de mí. En el reflejo éramos la pareja perfecta. Me entregó una caja de terciopelo azul. Dentro, un collar de perlas australianas, frías y pesadas. Para que brilles en mi ausencia, mi vida. Todo esto, todo este esfuerzo es para nosotros, para nuestro futuro. Me besó en la nuca, un beso casto, casi una formalidad. Y en sus ojos no vi pasión, sino la satisfacción del deber cumplido. Él construía un imperio, y yo era la reina de ese imperio vacío. Su ausencia era una constante. Viajes a Washington, a París, a Ginebra. Y cuando él no estaba, la casa, con sus techos altos y sus pasillos interminables, se convertía en una catedral dedicada al silencio. Mis pasos resonaban en el mármol. Mi única compañía era el eco de mi propia soledad. Mi rutina era un ritual inmutable: supervisar a la servidumbre, elegir el menú para una cena que no ocurriría, y asistir a comidas y tés con las esposas de otros hombres importantes. Recuerdo una de esas comidas en el Club de Industriales. El salón era un murmullo de conversaciones triviales y el tintineo de cubiertos de plata. La esposa de un secretario de Estado, una mujer cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos, me preguntó con condescendencia: ¿Y tú, Sophie? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿Tejes? ¿Pintas acuarelas? Yo había pasado toda la mañana leyendo a Octavio Paz. Mi mente bullía de ideas sobre el laberinto de la soledad. Intenté compartir un pensamiento. De hecho, estaba reflexionando sobre la máscara y la identidad de la cultura mexicana. La mujer parpadeó, me dio una palmadita en la mano y se giró hacia otra invitada. «Beatriz, querida, ¿viste los nuevos diseños de Balenciaga?» Fui borrada. Mi mente, mis ideas no existían. Era un florero hermoso y silencioso. Mi hermana menor Clara era mi ancla a la realidad.
casada con un contador, vivía en un departamento bullicioso en la colonia Narvarte, que siempre olía a frijoles de olla y a la alegría caótica de su hijo pequeño. A veces, cuando la visitaba, sentía una punzada de envidia tan intensa que me dolía físicamente. Envidia de sus manos manchadas de salsa, de la forma en que su esposo la besaba al llegar del trabajo, un beso real, cansado y lleno de afecto. «Ay, Sophie», me decía mientras me servía un pajé de olla en su cocina de azulejos amarillos, «¿quién fuera tú, sin preocupaciones, rodeada de lujos?» Yo sonreía, una sonrisa entrenada, mientras por dentro pensaba, «¿Y quién fuera tú, Clara, rodeada de vida?» Capítulo 2. El sabor de la libertad. Arturo partió a Ginebra para una conferencia de 6 semanas. Las primeras 2 fueron un infierno de soledad predecible. Pero un jueves no pude más. Sentí que si pasaba una tarde más en esa casa silenciosa, gritaría. Le dije al chofer que me llevara al centro, y desde allí tomé un taxi y le di una dirección que se me antojó exótica y lejana: Coyoacán. El contraste fue brutal y embriagador. Dejé atrás las avenidas silenciosas y arboladas para sumergirme en un torbellino de vida. El aire olía a elotes asados, a café tostado, a tierra húmeda del jardín centenario. El sonido no era el de los coches de lujo, sino de un organillado, de risas de niños, de la guitarra de un trovador. Por primera vez en años sentí que mis pulmones se llenaban de aire de verdad. Caminando sin rumbo, me topé con un zaguán de madera oscura, entreabierto. Una placa toscamente grabada decía: Javier Montes, fotografía. De dentro salía el humo de un cigarro y la voz melancólica de un saxofón de jazz. Un impulso, una fuerza que no sabía que poseía, me hizo entrar. El estudio era un bendito desorden, un santuario dedicado al caos creativo. Torres de libros de Cartier-Bresson y Manuel Álvarez Bravo se inclinaban peligrosamente. Negativos colgaban como guirnaldas oscuras, y las paredes estaban cubiertas de rostros de México, un campesino con la piel surcada como la tierra que trabajaba, una vendedora de flores en Xochimilco con una sonrisa desdentada y feliz, 2 amantes besándose en la penumbra de un allejón. Cada imagen era un poema, una verdad sin adornos. Él salió del cuarto oscuro, una silueta recortada contra la luz roja. Llevaba unos jeans manchados de químicos y una camiseta sencilla. Su cabello era una tormenta negra y sus ojos, intensos y burlones, me escanearon de pies a cabeza. ¿Se le perdió algo, dama de las lomas? ¿O viene a que le tome una foto para la sección de sociales? Su voz era grave, con un matiz de desafío. Me sonrojé, ofendida y fascinada a la vez. Solo miraba su trabajo. Es muy poderoso. Él se acercó. Olía a tabaco y a esos químicos extraños. Poderoso, no bonito, interesante. No me preguntó por mi marido, me preguntó por el último sueño que recordaba. Me preguntó si creía en los fantasmas. Me preguntó si alguna vez había sentido ganas de gritar en medio de la calle. Por primera vez, alguien no me veía, me interrogaba. Hablamos durante horas, sentados en un par de cajas de madera, bebiendo un café terrible que preparó en una pequeña parrilla. Hablamos de cine francés, de la poesía de Sabines, de la masacre de Tlatelolco que había ocurrido hacía poco, y de la cicatriz que había dejado en el alma de la ciudad. Y por primera vez en mi vida de casada, me sentí escuchada, me sentí real. Esa tarde se convirtió en el ancla de mi nueva vida secreta. Mis cursos de arte eran excusas para escapar a Coyoacán, para refugiarme en su estudio, en sus brazos.
Nuestro romance fue un acto de rebelión silenciosa. Él no me ofrecía perlas ni lujos, me ofrecía su atención indivisa, su pasión cruda y la sensación embriagadora de ser, por fin, la protagonista de mi propia historia. El peligro hacía que todo fuera más intenso. Una tarde, mientras salíamos de su estudio para ir por unos churros a la plaza, vi al otro lado de la calle a la esposa del secretario de Gobernación. El corazón me dio un vuelco tan violento que me faltó el aire. Empujé a Javier dentro de un portal oscuro, apretándome contra la pared, rezando para que no nos viera. Javier me miró, la diversión en sus ojos mezclada con una pizca de preocupación. ¿Tanto miedo le tienes a tu propia sombra, Sofía? Yo forcé una risa, pero la adrenalina me recorría el cuerpo. Esa noche, la mentira ya no era un juego, era una segunda piel. Capítulo 3. La dama del lente. Javier se obsesionó con mi rostro. «Es un mapa», decía, mientras me acariciaba la mejilla. «Aquí está la dama de sociedad, aquí la prisionera, y aquí, trazando mis labios, la mujer libre que lucha por salir». Sus sesiones fotográficas eran una mezcla de terapia y seducción. Al principio yo era rígida, cohibida. «No, Javier, por favor, si alguien viera estas fotos». «Nadie las verá», susurraba, su voz un murmullo tranquilizador cerca de mi oído. «Son un secreto entre mi lente y tu alma. Confía en mí». Y yo, tontamente, ciegamente, confié. Me dejé llevar. Él me hacía reír, me hacía llorar, contándome historias tristes. Me hacía posar durante horas hasta que el cansancio borraba todas mis máscaras. Y su cámara capturaba todo: la alegría desenfrenada, la melancolía profunda, la pasión prohibida. En el cuarto oscuro, viéndome emerger en el papel sumergido en el líquido revelador, sentía un vértigo existencial. La mujer de las fotos era a la vez yo y una completa desconocida. Una versión de mí misma que solo existía en ese santuario de Coyoacán. Mi doble vida se volvió una rutina precisa, una coreografía peligrosa. Por la mañana llamaba a mi hermana Clara inventando detalles sobre mis supuestos cursos. Por la tarde me transformaba. Me quitaba el vestido caro y los zapatos de tacón, me ponía unos pantalones de mezclilla y unos huaraches, y me convertía en la amante del fotógrafo. La culpa era un invitado constante en mi mesa. A veces, después de una tarde de amor con Javier, llegaba a la casa vacía de las Lomas y me sentaba frente al retrato de Arturo. Su mirada seria y confiada parecía juzgarme. Sentía náuseas. Me prometía a mí misma que terminaría con todo, que era la última vez. Pero al día siguiente, el anhelo de sentirme viva era más fuerte que el remordimiento, y el ciclo comenzaba de nuevo. Me estaba convirtiendo en una adicta a mi propia libertad clandestina. Capítulo 4. Exposición. El telegrama de Arturo desde Ginebra fue como una sentencia. Vuelvo viernes. Conferencia cancelada. Te amo, Arturo. Era martes.
Tenía 3 días para borrar 6 semanas de vida secreta. El pánico era un animal frío en mi pecho. Llamé a Javier. Mi voz era un hilo. Arturo, vuelve. No puedo volver a verte. Se acabó. La línea quedó en silencio por un momento que pareció una eternidad. Luego su voz, despojada de toda calidez, cortó el aire. Claro, el dueño de la jaula regresa. Fue un buen vuelo, pajarito. Adiós. Y colgó. El dolor de su desprecio fue casi tan agudo como el miedo. Arturo llegó feliz, lleno de energía. Me trajo perfumes de París y chocolates suizos. Estaba más atento y cariñoso que nunca. Y yo, con una habilidad para la actuación que me sorprendió a mí misma, representé el papel de la esposa feliz y aliviada. Durante 2 semanas, la vida volvió a su cauce predecible. La herida de Javier supuraba en secreto, pero yo la mantenía vendada, oculta. Una noche, mientras cenábamos en el comedor formal, bajo la luz de un candelabro de cristal, Arturo me tomó la mano. Su rostro brillaba de entusiasmo. Sofía, mi amor, he sido un marido terrible, siempre sumergido en el trabajo. Quiero que hagamos cosas juntos, cosas diferentes. Un amigo muy influyente me consiguió un par de invitaciones para la inauguración de Que Todo México Habla, la primera gran exposición de un joven fotógrafo, un tal Javier Montes. Dicen que es un genio. Será en el Palacio de Bellas Artes. Iremos juntos. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Arturo, no me siento muy bien. Creo que tengo migraña. Tonterías, dijo él con una sonrisa condescendiente. Un poco de arte te hará bien. No acepto un no por respuesta. Ponte tu vestido más elegante. Quiero que todos vean a la mujer más hermosa de México a mi lado. La noche de la inauguración me vestí como para mi propio funeral. El vestido de seda negra, el collar de perlas que él me había regalado. Cada perla se sentía como una piedra fría contra mi piel. El gran vestíbulo de Bellas Artes era un esvidero de la élite mexicana. El murmullo de las conversaciones rebotaba en los murales de Rivera y Siqueiros. Arturo me guiaba con la mano en mi cintura, saludando a ministros y embajadores. Yo sonreía, un autómata. Entramos en la sala de exposiciones temporales. Lo primero que vi fue una pared blanca, y en el centro un retrato mío de 2 metros de altura. Era yo, riendo a carcajadas, con el pelo revuelto por el viento, una imagen de alegría pura y salvaje que Arturo jamás había visto. Me quedé paralizada. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Arturo siguió mi mirada. Su sonrisa se congeló. Vio la foto. Luego giró la cabeza y vio la siguiente. Yo, con el rostro pensativo, mirando por la ventana del estudio de Javier, y la siguiente, mis manos entrelazadas con las suyas, y así, una pared tras otra, mi vida secreta, mi alma desnuda, estaba allí, colgada para el escrutinio público. La pieza central, la más grande y devastadora, era un estudio de mi cuerpo recostado, cubierto apenas por una sábana. La luz dibujando cada curva, la expresión de mi rostro una mezcla de éxtasis y entrega. El murmullo a nuestro alrededor cambió. Ya no era de admiración por el arte, era de asombro, de escándalo. Por Dios, no es la esposa de Valdepeña. Oí el clic de una cámara de un fotógrafo de sociales. Miré a Arturo. Su rostro era una máscara de cera. La sangre lo había abandonado por completo. Sus dedos, que sostenían mi brazo, se clavaron en mi carne con una fuerza brutal. Al otro lado de la sala vi a Javier, rodeado de gente. Nuestras miradas se encontraron. La suya estaba llena de una tristeza infinita.
como si supiera que acababa de detonar una bomba que nos destruiría a ambos. Arturo, sin decir una palabra, me soltó como si mi piel ardiera. Se dio la vuelta y con la espalda más recta que nunca, caminó hacia la exhalida, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba como las aguas del Mar Rojo. Lo seguí ciega y sorda a todo excepto al sonido de mis propios pasos en el mármol, que sonaban como martillazos en un ataúd. El viaje de regreso a casa fue un abismo de silencio, un silencio tan absoluto y pesado que aplastaba. El ruido de la ciudad a través de las ventanillas del coche parecía venir de otro planeta. Cuando detuvo el motor frente a la entrada de nuestra casa, el silencio se hizo aún más profundo. Finalmente, se giró hacia mí. Su voz era un susurro helado, sin inflexiones. La voz de un extraño. Nunca entendí el arte moderno, Sofía, pero esta noche, gracias a ti, he comprendido lo que es una ejecución pública. No me importa el hombre. Los hombres van y vienen. Lo que nunca, jamás te perdonaré, es que hayas convertido mi honor en una pieza de exposición. Capítulo 5. Ruinas. Mi expulsión del paraíso fue rápida y brutalmente eficiente. A la mañana siguiente, un abogado de aspecto sombrío me esperaba en el estudio de Arturo. Me presentó los papeles del divorcio. «El señor Valdepeña ha sido extremadamente generoso», dijo el hombre sin mirarme a los ojos. La generosidad consistía en una pequeña suma de dinero y la orden de desalojar la casa en 24 horas. Firmé donde me indicó. Mi mano temblaba tanto que la firma resultó ilegible. Busqué a Javier con la desesperación de un animal herido. Su estudio estaba casi vacío. Estaba empacando los últimos libros en una caja de cartón. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que hacerlo? Prometiste que eran solo para ti. Dejó un libro sobre la mesa y me miró. No había ira en sus ojos, solo un cansancio mortal. Y lo eran, Sofía. Eran para mí. Pero yo soy fotógrafo. Mi vida no está separada de mi arte. Son la misma cosa. Intenté mantenerlo en secreto. Intenté ser 2 hombres, igual que tú intentabas ser 2 mujeres, pero no puedo. La honestidad, aunque sea brutal, es lo único que tengo. La mujer que yo amaba era un relámpago. La mujer que vi anoche en Bellas Artes, escondida detrás del poder de su marido, era una sombra. Y yo no puedo fotografiar sombras. Se acercó y por un instante pensé que me abrazaría, pero solo puso una mano sobre mi hombro. Vete de aquí, Sofía. Ya nos hemos hecho suficiente daño. Ojalá encuentres la manera de vivir sin máscaras. Se fue de México una semana después, rumbo a París. Me encontré sola, a los 26 años, con una maleta y el estigma de ser la mujer de las fotos. Las que se decían mis amigas me negaban el saludo. Fui excomulgada. Alquilé un cuarto de azotea en la colonia Doctores, un espacio gris y húmedo con una ventana que daba a una pared de ladrillos. La caída de la opulencia de las lomas fue vertiginosa y total. Pasé semanas enteras en esa habitación, mirando el techo, reviviendo cada error, cada mentira, hasta que el dolor se convirtió en una parte de mí, como un órgano nuevo y enfermo. Capítulo 6 y conclusión. Penitencia y paz. Para no morir de hambre, encontré trabajo en una librería de viejos cerca de la Alameda, un laberinto de estantes polvorientos y el olor a papel antiguo. Me convertí en una figura silenciosa, una guardiana de historias ajenas, ya que la mía había terminado en desastre. Los años pasaron como páginas volteadas en un libro sin fin. Mi juventud se marchitó entre esos estantes y la pasión se convirtió en el recuerdo de un incendio lejano. Mi redención no fue dramática, fue silenciosa y llegó con el rostro de doña Isabel, una anciana de manos temblorosas que venía cada tarde a la librería. Se sentaba en una silla desvencijada y sostenía un pequeño libro de poemas, acariciando la portada con devoción. Un día
Me atreví a preguntarle. Con lágrimas en los ojos, me confesó que eran los poemas que su difunto esposo le escribía y leía. Ella apenas sabía juntar las letras y desde que él murió, nadie le había devuelto la voz a sus recuerdos. Fue entonces cuando empezó mi verdadera penitencia. Cada tarde, después de cerrar, me sentaba con ella. Pacientemente, como quien enseña a un niño, le enseñé a leer de nuevo. Le enseñé a reconocer las palabras que contenían su propia historia de amor. El día que leyó, con voz entrecortada pero clara, para mi eterna Isabel, luz de mis días, y una lágrima de pura felicidad rodó por su mejilla arrugada, sentí que una pequeña parte de mi alma congelada empezaba a derretirse, ayudándola a reconstruir su pasado. Yo, sin darme cuenta, empezaba a construir un futuro para mí. Hace unos 15 años, mi hermana Clara me pasó una página de la sección de sociales de un periódico. Un recuadro anunciaba con pompa el fallecimiento de don Arturo Valdepeña, ex embajador, rodeado de su esposa, sus hijos y una legión de nietos. Un patriarca, un hombre cuya vida había continuado, florecido. No sentí dolor, solo una extraña y lejana serenidad. Su mundo había sanado. Y el círculo se cerró hace 2 años. Mi sobrina nieta Lucía, la hija del hijo de Clara, a quien amo como a la hija que nunca tuve, me llevó al Museo de Arte Moderno. Abuela Sophie, tienes que ver esto. Es la retrospectiva de Javier Montes, el fotógrafo más importante de México. Mi viejo corazón se detuvo por un segundo. Entré a la sala y allí estaba, en un muro de honor, mi retrato. La Dama Oculta, 1968. Era la única pieza de su primera época. El resto eran paisajes de Vietnam, retratos de París, la vida que vivió después de mí. Mientras contemplaba a esa joven que fui, un hombre muy anciano, en una silla de ruedas, empujado por un asistente, se detuvo a mi lado. Su cabello era nieve pura, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma intensidad. No me reconoció. Una fotografía extraordinaria, ¿no cree? Dijo su voz, ahora un susurro rasposo. Es la pieza que lo lanzó a la fama y la que lo hizo irse de México. Un escándalo terrible en su época. Toda mi vida me he preguntado qué fue de ella, la mujer del retrato, si alguna vez encontró lo que su mirada buscaba con tanta desesperación. Lo miré, no a él, sino a la joven inmortal de la pared, y con la calma que solo dan 90 años de vida, le respondí al extraño que una vez fue mi mundo entero. Yo creo, Señor, que ella no encontró la felicidad que buscaba. La felicidad es para los valientes y los imprudentes, pero encontró algo mucho más difícil. Encontró la paz. El anciano Javier asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. La paz, sí, quizás eso es aún mejor. Y siguió su camino. La anciana Sofía, en el presente,
Coloca con cuidado la fotografía sobre la mesa. Su rostro está en calma. Una leve sonrisa ilumina sus facciones. Ese día lo comprendí todo. La felicidad es una llamarada, una explosión de luz que ilumina todo por un instante para luego dejarte en una oscuridad más profunda. Es para la juventud. La paz, en cambio, es la luz de una vela. No es brillante, no es espectacular. Es una llama pequeña y tenaz que tiembla en la oscuridad. No borra las sombras del pasado, pero te permite ver el camino para no tropezar con ellas de nuevo. Y para una vida como la mía, créanme, esa pequeña luz lo es todo.